Un tiempo con Dios para meditar todo el día, aprendiendo a orar. Y leemos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Y hay un título en mi Biblia que dice la oración modelo. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta fue una petición de un discípulo para todo su grupo, porque vieron que el ejemplo más grande era Cristo Jesús en la oración. Jesucristo no vino a ponernos algún ejemplo que Él no cumpliera. Fue la persona, o es la persona en la Biblia que fue de más oración, más que cualquier persona, más que Daniel, que oraba 3 veces al día. Por eso es un ejemplo grande. Y ellos le preguntaron al que realmente sí impartía, porque algunos enseñan, otros imparten. Jesús hasta el momento no había enseñado nada acerca de la oración, pero sí les había impartido con su vida que la oración era importante. Entonces, el tiempo con Dios para meditar todo el día de hoy, aprendiendo a orar. Tenemos que aprender a orar. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Esto viene a mi mente que es algo que se aprende. No nacimos enseñados para orar, y mucho menos porque nacimos en un mundo caído, porque nacimos con pecado, porque nacimos apartados de Dios. Y la oración después de haber nacido de nuevo es el tema más importante para nuestras vidas. Una persona que nace de nuevo naturalmente, un bebé, tiene un proceso para empezar a hablar, después no hay quien lo pare, después no hay quien lo calle. Se le empiezan a balbucear palabras para que diga primero papá o mamá, se le empiezan a enseñar algunas cortas oraciones, y cuando las dicen ya llega a un punto en el cual se puede comunicar con su papá y con su mamá fácilmente. Por eso existen diferentes idiomas. Un bebé que nace en otro país de Europa, en América del Norte, que tienen otro idioma totalmente diferente al de nosotros, pues los que no tenemos ese idioma va a ser difícil comunicarnos con él, ya después de que ha crecido y ha aprendido a hablar, pero sus padres le entienden su lenguaje perfectamente. Por eso la oración después de nacer de nuevo es el tema segundo más importante en nuestra vida, porque la oración es acceder a los recursos logrados por Jesús en la obra de redención desde mi salvación. Esto es un medio de comunicación donde hay emisor y hay un receptor, donde la oración nos muestra que yo hablo y Dios me escucha, pero también yo escucho y Dios me habla. Y todo comienza no solo cuando yo le hablo, sino cuando Él me habla a mí. Desde el principio vemos que en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor decía, hagamos, la Trinidad hablando. Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo, hablamos. Vemos en el capítulo 2, versículo 16, que Él daba directrices. En el capítulo 3, versículo 3, Él daba advertencias. En el capítulo 4, versículo 6, estoy hablando de Génesis, Él preguntó. En el capítulo 4, versículo 9, vuelve a preguntar. En Apocalipsis 5 me dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. O sea que la oración, como dijo Charles Spurgeon, debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. La oración es un privilegio de Dios, pero que dejó para únicamente sus hijos. Y sabemos que es a través de Cristo Jesús. Es de doble vía, no es unilateral, es bilateral. El resultado de nuestras oraciones no se debe basar en nuestras circunstancias, sino en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios?
porque a veces no vemos resultados en nuestras oraciones aparentemente, pero esto no significa que no haya pasado nada en el reino espiritual. El que no veamos los resultados no quiere decir que no ha pasado nada. Por eso no oramos para recibir más, lo hacemos para ser más sensibles a la voz de Dios, para parecerme más a Jesucristo, para poder tener un diálogo con papá, para poder conectarme con Él, para poder conocerle más. Una oración modelo para nosotros tener una relación con Dios correctamente, porque estamos aprendiendo a orar. No quiere decir que esta oración esté mal, de ninguna manera. Pero voy a tratar de explicar en los devocionales cómo el Padre Nuestro encierra todos los principios del nuevo pacto, pero también nos enseña a no tener esto como un ritual o una repetición. Ahora, ¿qué significa rezar? Significa recitar. Es una palabra del latín que significa recitar en voz alta un escrito. Orar significa hablar. Viene del griego proseukomai, que significa un acto de comunicación con Dios. Significa también diálogo, ruego, súplica, pero hay una palabra que me gustó mucho que proseukomai significa pedir. Quiere decir que en las oraciones también las dejó Dios para que podamos pedirle a Él como Padre. Y vamos a mirar que el Padre Nuestro tiene una connotación importante. Todo está resumido bajo el nuevo pacto en esta oración modelo. Pero esta oración no es para estarla repitiendo cada rato, porque hay mucho más en la Biblia con lo cual podemos aprender a hablarle al Señor. De hecho, si ves, esta oración está bajo el antiguo pacto y fue dada a los discípulos, no a la iglesia. Cuando vemos después del libro de los Hechos, que es cuando inicia la iglesia primitiva, después del Pentecostés, donde por primera vez son llamados cristianos, dice la palabra en Hechos, de ahí en adelante hasta Apocalipsis nunca escuchamos que recen el Padre Nuestro. Así que la oración nos acerca a nuestro Padre Celestial. Nos da, cada vez que lo hacemos, la maravillosa oportunidad de abrir nuestro corazón hacia Él, de poderle contar cómo estamos, de decirle cómo nos sentimos. A veces cuando todos o alrededor la mayoría nos puedan dar la espalda, poderle decir a Él cómo nos sentimos, echar toda la carga sobre Él, dice su palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros, de contarle lo que ocupa nuestra mente, de decirle, Señor, tengo esta preocupación, para pedirle su ayuda, para pedir su misericordia, para pedir su socorro, para pedir su sabiduría en decisiones que tenemos que tomar importantes. Santiago, capítulo 4, versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él, Dios, se acercará a ustedes. Y eso es lo que hacemos cuando oramos. Nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Sacamos un tiempo especial para cultivar una relación. No solo para hablarle, sino también para escucharle, como lo he estado explicando. Porque entendemos que una relación es de dos mínimo, no es de una sola persona. ¿Y para qué oro? Para disfrutar de su presencia y compañía. La palabra de Dios me enseña que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Esta es la relación, esta es la razón principal por la cual yo oro. Y le dijeron al Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Así que no nacimos aprendidos, no nacimos con un lenguaje, un léxico, un denuedo, algo sorprendente, no nacimos con eso, lo formamos. Y de hecho, una de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos es que no oren como los fariseos, que por ser vistos o ser oídos, lo hacían públicamente en voz alta y que para que todo el mundo los escuchara cuánta ley sabían. Pero este tipo de oraciones no agradan al Señor. Necesitamos aprender a orar. En esta mañana quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a poner este día en manos del Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu amor,
por tu gracia, bondad, misericordia, por darnos ejemplo en todo, Señor. En la oración es una de ellas entre tantas cosas. En esta mañana mi corazón te lo dice también. Padre, a través de tu Hijo Jesús, enséñame a orar. Enséñanos a orar como conviene. Enséñanos porque a veces pedimos y no tenemos, porque no sabemos pedir bien, dice tu palabra. Ayúdanos a realmente entender que la oración es algo que tú dejaste a los hijos para que pudiéramos estar cerca a ti y que el diablo no puede estorbar nuestras oraciones. Padre, ayúdanos a entender que esto es un privilegio y que la oración se ve, Dios, porque una vida que ora y que tiene contacto contigo muestra de tu gloria y de tu gracia. Lo veíamos con Moisés cuando bajó de las tablas de hablar contigo, Señor. Era tanta la gloria que tuvo que cubrir su rostro porque nadie lo podía ver, Señor. Y sabemos que cuando podemos estar en intimidad contigo, Dios, tu gloria está en nuestras vidas, tu gracia, Señor, tu favor. Por eso, papá lindo, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Te pedimos que para estos devocionales nos permitas estar conectados, nos permitas aprender, Señor, de tu palabra, porque tú eres el maestro, Señor, y es tu palabra la que nos está nutriendo. Por eso, repito, Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Oro porque cada oyente, bendito Dios, pueda abrir su entendimiento, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender todo lo que viene. Y gracias, Señor, gracias porque es por ti que lo podemos hacer, porque tenemos la mente de Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Papá, te entregamos esta mañana, este día, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños, las angustias, Dios, lo que hay en nuestra mente que tú lo conoces, Señor, las preocupaciones, el estrés, todo lo echamos hoy delante tuyo, porque tú tienes cuidado. Y te pedimos, Padre, que nos des sabiduría. Si alguno es falto de ella, pídela. Y hoy la estamos pidiendo, Padre, porque tú la das sin reproche. Danos sabiduría, bendito Dios, para tomar las mejores decisiones y para poder continuar nuestra vida delante de ti, fortalecida y anclados, para poder permanecer firmes hasta que tú vengas. Te amamos y te bendecimos y dejamos este día y nuestra vida en tus manos, orando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos y un abrazo muy fuerte.